Amigos de American Screen Sports, bienvenidos a un nuevo programa especial, porque hoy vamos a hablar de otra cosa del deporte que no solemos comentar tanto en nuestro programa, como son un poquito las estadísticas dentro de la NFL y dentro del deporte. Para ello, hoy tenemos con nosotros a Jesús Soler, conocido como un mal kicker, que colabora con Pepe Rodríguez y también lo hemos podido ver ahí colaborando con Iker Sagasti en 100 yardas, hablando un poquito sobre cómo va la temporada dentro de la NFL. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, encantado de estar con vosotros. Hola Jesús, muchas gracias por la invitación y esperemos charlar un poquito y que nos aclares muchas cosas sobre el mundo de las estadísticas. Claro, pues sí, para eso estamos. Al final, cuando creé la cuenta, un poco el objetivo era ese, ¿no? De divulgar y dar información un poco más allá de las estadísticas clásicas o que todos usamos o que los medios principales, ¿no? Colocan o nos dan, que nos cuentan bien poco, pues un poco divulgar sobre aquello, sí, un poco más adentro, en profundidad, para que nos permita, bueno, pues estudiar y analizar el juego desde una pata más del análisis. Vale, pero antes de entrar con las estadísticas, me gustaría preguntar algo que les solemos preguntar a todos los invitados. ¿Sí? Y quería saber cómo te introdujiste en el mundo del fútbol americano. Pues me imagino como mucha gente por casualidad. Era un deporte que me llamaba la atención, pero para mí era muy exótico. Hablo a lo mejor esto de 10, 12 años, debió ser, no recuerdo. Y en un bar cerca de casa, en un bar además donde ahora nos reunimos para el fútbol americano, varias gente de Barcelona, yo soy de Barcelona, en un bar ponían bastante fútbol americano y lo veía como algo exótico, ¿no? Un día empecé a seguirlo, así como va a seguir algún equipo, me aficioné a los Vikings, tal, así poco a poco, y empecé a cogerle cariño. Y nada, y a partir de ahí pues ya me atrapó, me metí en una fantasy, me atrapó y fui para adelante. También haces béisbol, si no me equivoco, Jesús, Sí, ¿no? sí, en menor medida. Yo sobre todo estoy especializado en la NFL, en menor medida o béisbol, pero sí, me apasiona mucho porque además es de donde nace casi todo este mundo de la estadística avanzada. Y la gran pregunta, ya para empezar, ¿por cómo surgió esta afición a analizar, a la estadística, a ver el deporte de otra manera? Esa idea. Sí, a mí me gusta mucho la ciencia. He estudiado relacionado con la ciencia y todo, y que no me dedique del todo a eso, pero me gusta mucho. Y básicamente a raíz de un poco la explosión de las analytics en el fútbol americano, que esto se puede, hace 3 años o así, sobre todo empiezan a explotar más porque empieza a ser gente aficionada a explicar, es algo que me llamaba mucho la atención y lo consumía a nivel muy interno, ¿no? Sin compartirlo, y decidí, pues mira, esto es interesante, no había nadie en castellano que lo explicara, aún sigue habiendo muy poca gente en castellano que lo haga. Dije, voy a crearme una cuenta, con la suerte que, claro, que ahí había un nicho que nadie lo hacía y la gente pues acogió muy bien mi trabajo, ¿no? Pero sobre todo nace de que me gusta mucho la ciencia, la estadística, siempre me ha parecido muy interesante, y como esto tiene puntos así de ciencia, pues juntarlo con el deporte que me gusta, que más me apasiona, pues fue sobre todo el motivo para lanzarme por ahí, ¿no? Y ver un terreno por explorar, un terreno muy grande y que aún queda mucho por explorar. Así que a mí me gustan mucho los retos y las cosas que no son claras, y aprender y sobre todo aprender y aprender, ¿no? Entonces fue un poco así, como muchas cosas en la vida, fortuitas, porque te decides hacer, a crear una cuenta y bueno, voy a explicar 4 cositas, la cosa empieza a crecer y acabas pues saliendo en podcast y demás, ¿no? Un poco por accidente y por pasión, claro, que se le mete. Una pregunta curiosa. Cuando empezaste, ¿te fijabas mucho en las estadísticas de los partidos? O cuando estabas viendo un partido te solías fijar en, bueno, ¿qué pasó años atrás y comparado con otros equipos? ¿O eso fue entrando en tu vida poco a poco? ¿O ya era desde el principio que te atraía? No, las estadísticas básicas nunca me han atraído. Fue a raíz de conocer estadísticas más complejas donde empecé a interesarme más. Pero de hecho, cuando estoy viendo un partido, los partidos raramente me fijo en las estadísticas, ¿eh? Eso lo analizo a posterior para coger contexto. Me gusta disfrutar el partido como tal, porque evidentemente esto lo hago como un hobby, por tanto, a mí me gusta el fútbol americano, me gusta disfrutar los partidos como uno más, y si es mi equipo me enfado, grito y lo que sabe hacer, y si los otros equipos disfruto. Luego es a posteriori donde cojo las estadísticas, analizo, y entonces
entonces lo enfrento contra mis prejuicios o sesgos que he tenido durante el partido, ¿no? O sea, el partido me ha parecido esto, voy a mirar qué me dicen las estadísticas, entonces hay veces que confirman mis sensaciones, hay otras que dices, ostras, aquí no ha pasado exactamente lo que yo pensaba que estaba pasando, ¿no? Para eso están, de hecho. Entonces, las disfruto más a posteriori. Cuando estoy consumiendo el deporte me gusta simplemente disfrutarlo como un aficionado más en general, sí, sí. Sí, para entrar ya en contexto un poquito, para situarnos a los que nos ven, todo esto surge un poquito, vamos a empezar, igual habría unos principios, yo los desconozco en estos momentos, pero todo empezó con el 2001, con los Athletic de béisbol, hablando del famoso Moneyball, ¿no? Digamos, por una apuesta por, digamos, a estudiar a los jugadores, su rating, sus porcentajes, medir todo lo que hacían para intentar formar un equipo campeón a partir de eso. En 2011 se llegó a hacer una película que sí que se hizo famosa, con Brad Pitt protagonizada, que a muchos les sonará, y a partir de ahí el deporte parece que ha ido por ese camino, sobre todo el deporte americano. Cada vez hay más equipos que fichan a jugadores, igual no por su talento, sino encajando piezas según las posibilidades que en conjunto suman a ese equipo, o el propio juego se está marcando. Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo muy simple a los que nos ven, en NBA, por ejemplo, cada vez hay más triples porque son más eficientes y eso está marcando el juego. Hay gente que se queja, hay gente que dice que es el baloncesto moderno, hay gente que dice que hemos perdido la esencia de ese deporte. Entonces ahí entramos, es un poco polémico esto, porque ahí entramos en la dicotomía entre el aficionado y el espectador, o la estadística, la ciencia, o lo que es simplemente la intuición al ver un partido o al, digamos, fomentar el juego según parámetros más clásicos. ¿Cómo ves? ¿Qué es más importante para ti? ¿La intuición o la estadística para el juego? ¿Cómo lo ves esta dicotomía? La gente de por sí es reactiva siempre, es decir, no le gusta que las cosas cambien, quieren que sean siempre igual. Esto cualquiera, yo también en general, en la vida somos así. Y cuando nos juntamos las masas todavía más, ¿no? Cuando es en global no nos gusta que las cosas cambien. Está claro que esta afirmación que mucha gente dice, no, el deporte ha cambiado, ya no es lo mismo, lo achacan a la analítica, ahora entraremos, yo creo que no tiene que ver solo con eso. Se dice, no, el deporte ya no es lo mismo que antes, pero esto en verdad no se aguanta cuando miras las audiencias. El deporte cada vez tiene más audiencias, cada vez tiene más seguimiento, cada vez es más importante. Por lo tanto, el juego no está yendo a peor o a un cambio que lo haga diferente, simplemente lo hace diferente. Seguramente la NBA el impacto es evidente, es decir, prácticamente comparas con hace 15 años y no hay tiros de dos, si no es debajo del aro, ¿no? Todo y que no soy experto en NBA, siempre me llegan inputs, ¿no? Y ves los mapas de gráficos de los tiros y es alucinante. Es un deporte, el deporte va cambiando, evolucionando, pero de la misma forma que ha evolucionado siempre. Es decir, el básquet de hace 80 años, el de ahora, no tiene nada que ver, y igual que el fútbol americano, ¿no? Entonces la gente es reacia a eso y por eso le cuesta ver ese cambio. Y luego, porque hay gente dentro del sector, evidentemente, que ve que su valor o lo que era importante, lo que aportaba, ya no lo es tanto, ¿no? Entonces ven cuestionada su posición de poder y entonces es reacio a ello. Es normal, es decir, es una resistencia que tiene la gente y es normal. Yo no creo que haya una fórmula mágica, yo creo que al final lo único que la estadística avanzada aporta es más información que no pueden ver nuestros ojos. Es decir, nosotros cuando vemos un partido, pues nos quedamos con una serie de cosas, tenemos muchos sesgos como seres humanos y por tanto la estadística lo que nos da es un poquito de distancia y de objetivo es más información. Nadie en verdad en el mundo de la ciencia de datos toma decisiones solo exclusivamente en eso, ¿no? Y más en el deporte. Eso hay más información que a ti te da y entonces tú con eso y con el resto de cosas que ves, el resto de cosas, evidentemente, pues es lo que analizas en los vídeos, lo que tú ves, tu experiencia, tú pues decides, ¿no? Pero siempre es una suma de factores. Yo siempre digo que el Analytics aquí es una pata más de la silla, una pata más de la mesa para darte información y tú luego has de saber usarla, ¿no? De hecho, en el futuro lo que vemos y lo que estamos viendo en el riesgo es quien mejor usa esa información, quien mejor saca conclusiones a partir de esa información. Analytics no es un valor y has de seguirlo, tengo este valor y ahora de interpretarlo, ¿no? Y entonces quien mejor interpreta eso es quien va a tener ventajas ganadoras, ¿no? Y entonces creo que todo entra dentro y luego sin entrar en el factor humano además, es decir, hay partidos, situaciones, jugadores, tú tienes una serie de jugadores que son personas, son humanos, ¿no? Que se dice el humanismo detrás del Excel, ¿no? Entonces todo eso junto, las personas más la experiencia de los entrenadores, más lo que te dicen los datos, todo esto lo metes en un pote y tú como entrenador o como general manager, pues de ahí tomas tus decisiones, ¿no? Pero creo que todo está muy interrelacionado y además
creo que el debate a lo mejor que a veces hay, ¿no?, de analytics contra la gente que ve vídeo o contra tal, en realidad no existe. Tú vas a los equipos y están absolutamente fusionados. Los New England Patriots hace hace unos meses, hizo una entrevista a Nick Caserio, no digo Nick Caserio, sí, era Caserio en ese momento, sí, creo que sí, y explicaba básicamente que estaba todo íntimamente ligado, ¿no? Y entonces los departamentos eran conjuntos, los de film, los de análisis de vídeo con los de analytics, porque te permite una serie de cosas que no se ven, que no se hablan sobre analytics, pero que te hacen que tus procesos sean mucho más eficientes. Es que es eso, porque por ejemplo, aquí hemos comentado mucho en este programa que comparamos la NFL como una partida de ajedrez, que es todo pura estrategia, Sí. que está todo bien, porque luego ves en el campo, ves 11 contra 11, para los que no están muy metidos dentro del deporte, y lo ven como muy sencillo, ¿no? Pero detrás hay un gran trabajo de vídeo, como dices, de estadísticas, pero lo más importante de todo esto, yo quería saber es que el factor clase. Perdón, Iván, se te está picando un poquito el micro, sí. Vale, disculpa, vale, hay cosas del directo. Disculpad a los que nos ven. Vale, ahora mejor igual. Ahora mejor. Vale, pues eso, lo que comentaba, que hay que jugar también, como comentabas, que a veces hay que saber unir las piezas y Sí. el factor de clase, nivel, calidad de los jugadores, eso también se tiene en cuenta, me imagino, porque al final, a la hora de preparar un partido, sí, mucha estadística, mucha analítica, mucho partida de ajedrez, pero yo creo que los equipos cuentan mucho también con el factor de la calidad del jugador y eso también le agrede un poquito a que las estadísticas, las analíticas se te rompan un poquito durante los partidos, ¿no? Se te rompe bastante. Eso yo creo que le da un gran atractivo al deporte, que eso se mantiene, pese a que haya cambiado tanto como en los últimos años y se lleve tanto y se intente pues, jugar más cuartos downs, por ejemplo, porque eso, o bueno, en la NBA tirar más triples. Al final yo creo que eso es un factor muy importante y yo creo que eso no se puede perder, ¿no, Jesús? Que por que no, además es que en este caso, pese a que lo que más hablamos, porque es lo más visible y además da debate, lo de los cuartos down, lo de los triples, en verdad eso es superficie. Es decir, al final un ejemplo de lo que hace Analytics es que el lunes, hoy, los equipos de NFL se ponen a analizar el rival, ¿no? Durante la semana preparas el partido. Pues en vez de haber tenido 5 personas mirando vídeos y clasificando jugadas, tienes un algoritmo que te clasifica las jugadas del otro equipo en un minuto por jugadores, por distancia, por tas, ¿no? Entonces, al final lo que has conseguido has optimizado una cosa que te valía pues tener a 3 personas ahí mirando vídeos durante una semana previa, pues esto con un programa, con un algoritmo, puedes tenerlo en una hora y sin tener a gente, ¿no? Entonces, esa gente la puedes aprovechar por otra cosa. Ahí están las verdaderas distancias, son la monitorización de jugadores en función de las lesiones o en su rendimiento, ¿no? A nivel individual, en el desarrollo de jugadores, ¿no? En el béisbol lo vemos clarísimamente, en la evolución de los pitchers. En ese lugar, en cómo se desarrolla junto a los jugadores y en cómo a ti te permite optimizar procesos que antes eran muy farragosos y ahora los puedes tener de manera mucho más rápida y con una clasificación mejor, te permite pues tú poder dedicar el tiempo de verdad a preparar el partido, ¿no? Entonces, este es de verdad el impacto que está teniendo ahora Analytics, más allá que vemos pues cosas superficie, que es lo de los cuartos downs, etcétera, etcétera, que es importante, pero ahí no está el meollo está en la optimización de procesos, y en el desarrollo de jugadores, ¿no? En el béisbol lo estamos viendo, porque el béisbol más o menos, para que la gente vea, lo que pasa en béisbol vamos 10 años tarde en la NFL, ¿no? Entonces, ahora están en un desarrollo de jugadores muy claro, los pitchers sobre todo, ahora empezamos también con bateadores. Esto estará en la NFL en el futuro, ¿no? Porque es donde hay cómo coger tus jugadores, y además en el draft, que son jugadores que no sabes cómo te van a salir bien, cómo los desarrollas. Eso es realmente importante. Y ahora en la MLB, por ejemplo, el béisbol es donde se marca la diferencia en cómo tú desarrollas los jugadores, más que el talento puro. De una forma simple es como decir, no sé si estás de acuerdo, que se puede medir la calidad con las analíticas. Más que medir la calidad, se puede aprender cómo desarrollar esa calidad. Es decir, se puede aprender cómo tengo este jugador, saber exactamente qué me puede hacer, qué no me puede hacer y hasta dónde puedo llevarlo, ¿no? Esto va a ser el gap importante o la evolución importante que nos va a llevar en los próximos años en la NFL. En el béisbol, ya digo, es así ya. Cómo yo soy deficiente cogiendo calidad y no simplemente soltándolo en el campo o tirando cosas, sino en desarrollarlo para que sea un jugador apto para lo que yo quiero, ¿no? Este creo que es el mayor fruto que vamos a ver en
en los próximos años. ¿No crees que eso puede...? Bueno, sabemos que, por ejemplo, el fútbol americano es que tú haces esto y te dedicas a hacer esto y ya está. Pero ¿no puede limitar un poquito a los jugadores a que desarrollen diferentes cualidades y que puedan avanzar más en su deporte? No que solo se dediquen a hacer una cosa y porque son eficientes en eso y el equipo solo quiere eso, pero ellos no les dé para... Yo quiero demostrar algo más, quiero ser... Es que no están para eso los jugadores, están para hacer lo que quiere el equipo. Sí, Y en un nivel de élite, tú lo que buscas primero es formar parte de un roster, y muchas veces formas parte de un roster, excepto las grandes estrellas, formas parte de un roster porque tienes un rol muy específico que es útil para el equipo, no porque te desarrolles como atleta total, ¿no? Y en un deporte, además en un deporte unido a que llamamos un atleticismo, un trabajo también relacionado con esto, pero un trabajo muy grande y que los jugadores son súper atletas, pues esa distancia, al final tú vas a hacer roster, estás compitiendo contra miles de jugadores, ¿no? Al final hacer el roster porque hay una cosa concreta que la haces mejor que el resto, ¿no? Entonces potenciarás por ahí. Eso es el deporte de élite en deporte de equipo, evidentemente. En otros deportes, pues no, tienes que potenciar un poco todas tus armas o sí que evidentemente aquellas que te sean mejor. Pero en el deporte de equipo, y más con tanto roster en la NFL, la diferencia será que tú sepas hacer esto, ¿no? Que hagas roster y que por tanto, tal. Entonces, es más ánimo. Si quieres ganarte la vida con esto, buscan que eres bueno y llévalo hasta el infinito porque ahí vas a tener un contrato. Yo personalmente en esta pregunta que te voy a hacer creo que no, creo que todo es una sinergia le añade, pero ¿crees, por ejemplo, que lo que hablamos a la pregunta del principio, pierde ese, para el espectador, para el aficionado, pierde ese romanticismo a los aficionados, pierde ese espectáculo, que todo esté tan, no decirlo así, pero vamos a llamarlo así, guionizado, ¿no? Tú haces esto, tú lanzas tanto, tú tiras en tal situación, tú haces esto, o que no le quite improvisación y eso al espectador le puede alejar, o crees que no, realmente? Rotundamente creo que no, por varias razones. Una, porque pese a que esté agonizado, el deporte tiene un concepto de azar y de drama que no lo va a perder nunca, porque no hay un 100% de efectividad nunca en ningún tipo de jugada, ¿no? Sabes que en ese tipo de tiro este jugador te puede hacer un 75%, pero ese 25% puede fallar, y si lo falla en una final, cuando se está jugando, ganas el torneo. Y además en esto los deportes americanos lo hacen muy bien, casi todos los partidos, los playoffs, pues son partidos, pocos partidos o solo un partido en la NFL, y por tanto el concepto azar aparece con mucha más fuerza, ¿no? Si jugaran como en béisbol, ¿no? Que te pasas 160 partidos, que ahí sí que si tienes una buena plantilla, haces bien las cosas, seguramente estarás arriba, pero llega a playoffs y te vas fuera, ¿no? Entonces, eso no va a perder nunca, ¿no? Y luego que al revés, es que eso no está pasando, es decir, que cada vez hay más audiencia. Al final, lo de los cuartos downs, y reconociendo que ahora se está haciendo demasiado cuartos downs, es algo que se irá equilibrando, al final esto lo que añade es más emoción al juego, porque cuando tú eres rival antes un cuarto down, pues fuera. Ahora se la juegan y ahora esto es llamativo, esto es drama, esto es... Entonces, y las audiencias siguen creciendo en todos los deportes. Por tanto, yo creo que eso es más rechazar el cambio, que esto ya digo, es muy humano, que no en realidad un problema real. Creo que el deporte es más entretenido. Habrá otros deportes que a la gente, pues evidentemente, se puede haber perdido en el básquet cierta profundidad, ¿no? Pero luego no lo demuestra a nivel de audiencias. Por tanto, más allá, o sea, que sea por el juego en sí, ¿no? Yo creo que cada vez vamos a atletas más potentes, atletas más profesionales, atletas mucho mejor trabajados, esto por la propia crecimiento de la ciencia del atletismo, sí, de lo físico, ¿no? De la preparación física. Así que yo creo que en verdad lo que nos queda es disfrutar mucho porque va a ser muy interesante. La profundidad táctica que te puede dar saber tantas cosas es muy interesante. Lo que yo pienso de lo que has preguntado tú, David, de que está guionizado, yo creo que está guionizado, pero igual para ellos, porque para lo que es el espectador, como hay tantas jugadas y cambian tanto, entonces hay cosas que no te esperas. Entonces ellos lo saben porque tienen en su playbook esa jugada marcada, está guionizada para ellos, no sé si te refieres exactamente a eso, pero luego para el espectador todas las semanas, por eso vemos, por ejemplo, ahora tantas sorpresas dentro de la NFL, que todas las semanas esto está siendo una locura, es porque cambia todo tanto. Además, bueno, juegas con el factor de lesiones, juegas con el factor de... todo influye, que yo creo que no está tan guionizado para el espectador y por eso yo creo que no le quita tanto romanticismo, ¿no? Yo creo que
Yo creo que es así. Sí, te entiendo lo que dices. Sí, puede ser un poquito lo que estás comentando, pero ya desde el punto de vista, ya entramos en lo psicológico, a lo largo de la historia, en el pasado se consideraba lo que has comentado, que es muy importante, que hablar de lo de los cuarto downs, que está ocurriendo mucho, como el otro ejemplo que hemos puesto es el lanzamiento de 3. Teóricamente, psicológicamente, para la gente es mucho más fácil tirar más cerca, ¿no? O hacer un mat, por supuesto. Y en el fútbol americano históricamente se ha considerado, se ha usado psicológicamente la idea de que, bueno, es la última oportunidad, si fallo, el otro equipo me va a atacar mucho más cerca, entonces voy a alejar la pelota y psicológicamente, igual es algo humano, prefieres apostar por tu defensa, que puede ser mala o buena, dependiendo, y no puede ser tan bueno ese cuarto down, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de estos dos factores? Y sobre todo el famoso debate del cuarto down, ¿no? Que estamos ahí, que todo el mundo se está volviendo loco y dice, pero ¿por qué hay unos debates tremendos en las redes y entre los analistas de por qué se ha jugado esta, por qué no se la ha jugado, es más valiente, es menos valiente, ¿no? Bueno, estás explorando. Al final los números te salen que había que jugársela más porque podías completar muchos más cuarto downs y por tanto que tu probabilidad de ganar aumente dentro de un partido. Esto, claro, también basado en unos números que son de equipos que lo intentaban y que por tanto que lo intentaban y que eran equipos más potentes en eso, no es porque se atrevían. Ahora lo que pasa es normal, es decir, ha habido un crecimiento exponencial en los últimos 3 años prácticamente. Después de esos 3 años, ahora mismo yo creo que estoy viendo muchas jugadas que seguramente no se repetirán en el futuro. Se irá ajustando, es decir, ahora la efectividad bajará y entonces esos cuartos no bajarán. No volverá a donde hace 10 años, que hemos pasado de un 10% a un 20 y pico por ciento, pero sí que se va a quedar en que se van a jugar muchos cuartos. Esto añade un nivel de incertidumbre, ¿no? Pero es que ya te digo, es normal que la gente reaccione así porque ha pasado siempre, ¿no? Cuando apareció la televisión iba a matar el cine, cuando aparece el color, ¿no? Es decir, siempre ha ido, pues una referencia de cine, ¿no? Siempre ha habido como cuando aparece una novedad, parece que el mundo se va a acabar, ¿no? Y que se va a perder todo, ¿no? Pues no, la vida evoluciona, las cosas evolucionan y el público también se acostumbra. Fantástico, Jesús, las sinergias un poco. Y ya me gustaría, para entrar un poquito al final somos españoles, europeos, ¿y crees que es mucho más fácil culturalmente que surja este fenómeno de las analíticas en el deporte americano frente al deporte europeo, que aquí se mira mucho menos? Igual somos mucho más clásicos en todo esto. ¿Qué diferencias ves entre, por ejemplo, pues el fútbol, porque no se analiza de esa manera, o incluso el propio deporte europeo, que no se mira tanto, la propia ACB no se miran tantas esas estadísticas, y por qué en la NBA te miran, como dicen en broma algún amigo mío, es que ahí te saben ahí hasta el número de, lo que te miden los cordones de los zapatos casi. Entonces, ¿por qué crees que surge este concepto que ya existía en Estados Unidos y ha evolucionado a esto que estamos hablando? Creo que es cultural, sí que es cierto que a nivel profesional en el fútbol europeo, en el soccer, están muy presentes en las analytics y hay ejemplos claros como el Liverpool, campeón de la Champions, trabajo con eso y todos los equipos punteros trabajan hay mucho material en tema de analytics dentro del soccer, pero yo creo que como aficionados no tanto, ¿no? Pero creo que es un tema cultural, ¿no? Al final el deporte americano, sobre todo nace del béisbol, es el más clásico, 1800, estamos hablando de hace casi 2 siglos que nace el béisbol, y el béisbol es un deporte íntimamente ligado a las estadísticas y a contar, ¿no? Porque es un deporte binario donde la afición de la gente era irse a los campos con su libretita, ir apuntando, ha hecho un hit, ha hecho una segunda base, ha hecho un home run, tantas bolas, es decir, la gente esa es su afición a apuntar, ¿no? Yo creo que culturalmente el deporte está muy ligado a los números en el deporte americano y por tanto por esa forma se expresan tanto, ¿no? Aquí no ha sido tanto. Y también es cierto que aquí a nivel aficionado, es decir, aquí la gente que estamos pues, más metidos en el deporte americano nos apasiona mucho, pero en América también hay gente que pasa totalmente de profundizar tanto en X y O's como en Analytics, simplemente lo ve como un espectador medio, ¿no? Que es lo que aquí vemos nosotros alrededor nuestro con el soccer, ¿no? Pero a nivel profesional de estructuras, casi todos los deportes y el soccer, evidentemente el fútbol europeo la sigue. Desconozco el nivel de la CB o la Euroliga como la verdad es que no lo sé, pero sí que en soccer sí que hay mucho de analytics y hay mucho de análisis de datos. Bueno, David, no sé si tienes alguna cosita más. Si no, me gustaría terminar con una especie de juego, centrándonos un poquito en la actualidad. Jesús, me gustaría preguntarte ahora mismo, basados en las analíticas, estadísticas, un poco todo, ¿cuál sería el equipo dentro de la NFL favorito o el mejor actualmente, en la actualidad?
Pues difícil responder esa pregunta porque hay bastante irregularidad. Sí. Y no tengo los datos actualizados con los partidos de ayer, que también hubieron varias sorpresas. Sí. A la semana pasada, por tendencias, la semana pasada más o menos debía estar Tampa y Los Ángeles, pese a perder, estaban un poco más arriba, ¿no? Junto a Buffalo y demás. Hubo la derrota contra Miami, aunque ayer ganaran. Yo creo que Tennessee ha subido bastante también. Creo que entre esos equipos estarían lo mejor. No hay un líder fiable como ha habido otros años, ¿eh? No hay un líder fiable. Sí que te digo que por progresión a mí me da miedo ahora New England. New England lleva las últimas 5 jornadas el mejor equipo de la NFL, ¿no? Entonces, esa progresión lo hace un equipo para mí muy peligroso y uno de mis favoritos de la FC a día de hoy. Pero ya te digo, hay una maraña, es decir, al final Analytics refleja lo que es y ves que hay una serie de equipos, como está viendo este año, muy caos que cualquiera puede ganar a cualquiera, ¿no? Pero sobre todo está ahí Tampa, Los Ángeles, también Arizona, Buffalo, Tennessee. Por ahí están los mejores equipos a nivel numérico. Ya y Green Bay, sí. Green Bay. Sí, Jesús, entonces las sensaciones que nos provocan también encajan con lo que estás comentando. De encaja siempre en general. Para que no tengan miedo la gente. Sí, encaja siempre. De hecho, lo más interesante es cuando no encajan. Es decir, hay cosas que no encajan, entonces ahí puedes afrontarlo de dos formas. Es decir, bueno, esto está mal, no pienso, y dices, hostia, ¿por qué me dice esto? ¿No? Entonces ahí se descubren cosas muy jugosas, ¿no? A mí me gusta mucho porque descubres jugadores que, evidentemente, una liga con 1000 jugadores no puedes estar siguiendo todos los partidos ni nada. Entonces de repente ves, hostia, este jugador está rendiendo muy bien, voy a mirarme un poco de vídeo de él. Entonces te avisa jugadores que tú no tienes bajo el radar. Y dices, ostras, aquí está jugando mejor de lo que, o muy prejuicio, ¿no? Teddy Bridgewater está llevando una muy buena temporada con todas sus limitaciones. Y dices, ostras, pues eso te lo dice las analytics, ¿no? Pero en general, en la foto general, excepto estas excepciones que por nuestros sesgos o porque no nos hemos fijado, no le damos importancia, pues eso te destaca. Pero en general la foto suele ser bastante similar a lo que la gente ve, porque al final los números no dejan de reflejar. Y además cuando usas muchos, pues sí que tienes una foto mucho más precisa. Vamos, que no tengan miedo, No, hombre, no, que se metan ahí, a medida que le gusten. Bueno, porque el juego no ha terminado. Eso era en cuanto a analíticas, pero sensaciones, sí. Me gustaría saber que digamos todos, ¿cuál es el equipo que ahora mismo, en la actualidad, diríamos, este equipo me la juego todo porque va a ganar este año la Super Bowl? Ahora mismo, tal como se encuentra. Ahora mismo. Sensaciones que tienes tú. Yo con Los Ángeles Rams. Los Ángeles Rams. Sí, porque es muy... yo me la jugaría también con los Rams. Ahora mismo, por los Rams. Tengo dudas con Dallas, que le tengo un respeto tremendo, pero con los Rams, ¿sabes? Sí, es que Rams es muy versátil, puede ganar de formas muy distintas. Stafford está en plan MVP. El otro día evidentemente tuvo un partido muy malo contra Tennessee, porque la defensa de Tennessee ha crecido mucho, pero es un equipo que tiene tanta versatilidad en ataque, tan potente, y con una defensa que está por encima de la media, es decir, una buena defensa. Es candidato prototípico a poder ser campeón. Yo ahora mismo diría que Rams también, pero el corazoncito de Titans, yo soy de Titans, y llevan 6 partidos consecutivos ganados, que no pasa desde el 2008. Pero bueno, me voy por Rams también. Pero a ver, si eres de Titans, tienes que decir Titans a muerte, tío, que solo tenéis una oportunidad cada 10 años de que pase este subidón que tenéis. Sí. Yo voy con Titans. A muerte, o sea, yo voy con aquí no hay que tener miedo, ¿eh? Aquí cuando ves que tu equipo lo está petando hay que sacar pecho en cualquier podcast y cada minuto. Que esto, la felicidad se va pronto en el fútbol americano. Sí, exacto, es muy dura. Titans, sí. Es muy dura. Mira, yo soy de San Francisco, mira dónde estamos ahora, que Madre mía. Vale, madre mía. Pues yo me tiro por Titans entonces, claro que sí. Ahí está. Por Titans, Iván. Muy bien. Y ya por 2 cosas por terminar. Me gustaría, la primera, ahora que se habló de apostar, lo importante que son estas estadísticas para las apuestas. Hay mucha gente que apuesta, que por aquí tuvimos la oportunidad de hablar con Alfredo Tame, también colaborador de 100 yardas, y él tiene un sistema en México que él hizo famoso para las apuestas, en probabilidades, etcétera. Entonces, la verdad que es interesante. Y la última ya, por terminar, ¿cómo ves resumiendo la NFL dentro de una década, uniendo estas estadísticas dentro de 10 años? Es muy difícil, pero muy, muy rápido. Entonces, ¿me has hecho 2 preguntas o una? No sé. 2 en una. Lo de las apuestas, vale. Lo importante que es. Las apuestas, seré rápido porque no entro a valorar apuestas. No me interesa nada el mundo de las apuestas. No es un mundo que me guste y por tanto ni me dedico, ni hablo, ni comento nada relacionado con las apuestas.
Sobre el futuro de 10 años, pues es complicado decirlo, pero una tecnificación muy grande. Es decir, ahora tenemos una herramienta que es el tracking de jugadores. Todos los jugadores llevan un chip en los petos y en el casco, en el pecho, en la pechera, en el balón. Entonces podemos saber en cada momento su posición, velocidad y aceleración, ¿no? Esta información la tienen los equipos, no es pública, o varios medios importantes como ESPN, Pro Football Focus, etcétera, etcétera. Desafortunadamente no es pública para que podamos jugar con ella. Pero esto da muchísima información porque puedes crear, por ejemplo, algoritmos que te reconozcan coberturas, patrones, sistemas de presión, conceptos, rutas de ataque. Es decir, te puede clasificar un equipo en nada, ¿no? En 2 horas de calculando un ordenador te clasifica entero como juega un equipo, ¿no? Esto nos va a llevar a muchas cosas, pero sobre todo lo que comentaba antes, la optimización de procesos y el desarrollo de jugadores. En 10 años yo veo un deporte más tecnificado todavía, donde se puedan controlar más las lesiones, no evitarlas, pero sí saber hasta dónde forzar más, hasta dónde desarrollar jugadores, muchos más especialistas, jugadores concretos que en momentos te pueden ayudar y poder crear esquemas mucho alrededor, cosa que se hace ahora de forma intuitiva o con ayuda, evidentemente, de los analistas de vídeo, pues de una forma mucho más agresiva, ¿no? Una NFL quizá con algo más de pase, menos carrera, aunque la carrera nunca se va a perder porque, pese a ser menos eficiente, aporta el balance necesario y una fisicalidad necesaria, como bien comentaba Brandon Staley, pero yo creo que va a ir a un poco una optimización de procesos muy grande, ¿eh? Yo creo que el desarrollo de jugadores y optimización de procesos es, digamos, la revolución 2.0 Analytics, es en la que está el béisbol ahora. Si te fijas dónde está el béisbol ahora, que es ahí, es donde estaremos de aquí a 10 años. Pues gracias, Jesús, de verdad ha estado muy bien, yo creo, esta explicación. Creo que les servirá a todos nuestros espectadores y que la puedan disfrutar y puedan abrir su mente a todo este mundo que es muy bonito y muy complejo, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Estaremos atentos al futuro del fútbol americano. Queremos saber todos estos avances. Claro que sí, estaremos ahí viéndolo. Muchas gracias, Jesús. Antes de nada, decir que Jesús Soler lo podemos encontrar en Twitter como un mal kicker. Y ahí podéis ver el deporte desde una visión diferente. Me pueden preguntar lo que quiera, que si tengo tiempo y disponibilidad, les responderé siempre las dudas que tengan. Cualquier duda que tengáis, ahí está disponible. Así que muchas gracias, Jesús. Te seguimos viendo, leyendo un poquito todo lo que vas analizando sobre la temporada. Y muchas gracias por pasar este ratito con nosotros. Ha sido un placer. A vosotros. Vale, pues a todos vosotros muchas gracias y si os ha gustado, seguirnos, suscribiros, que nos viene muy bien, campanita, like, comentarios y cualquier cosa, pues ya sabéis, nos podéis encontrar en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vamos viendo, ¿vale? Chao. Hasta luego. Chao.